Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. Me han dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, me conmueve el corazón al verte clavado en esa cruz por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús, que yo sería ingrato si negara tu amor. Ha pasado tanto tiempo, sé que tus ojos están ya cansados de llorar, y tus brazos y rodillas tienen huellas de pedir noche y día sin cesar. Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores ha escuchado y hoy te dice con amor: son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Pero te has entristecido
perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas, perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Ahora dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oh, aquí está un versículo que en verdad causa contienda. No que debiera ser así, pero algunos simplemente no pueden ver lo que en realidad dice la palabra. En primer lugar, hallamos a unas personas muy finas que interpretan el día del Señor como el día de reposo, que para ellos es el día sábado. Luego hay otros que llaman el día del Señor, el día domingo, el primer día de la semana. Pero, ¿cómo podría ser uno o el otro, o aún los dos días juntos, cuando Juan estaba en el Espíritu recibiendo aquellas visiones por el espacio de 2 años? En realidad, lo que sucedió fue que Juan fue llevado en el Espíritu y fue transportado al día del Señor, lo cual está aún por venir. La Biblia habla del día del Señor, lo cual está en el futuro, y Juan estaba viendo las cosas de ese día futuro. Pero entre tanto, para calmar nuestras mentes, resolvamos exactamente lo que es el día de reposo. El día de reposo, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, no es el guardar determinado día. No tenemos ningún mandamiento para guardar el día sábado como día de reposo, como tampoco tenemos mandamiento para guardar el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Aquí está la verdad respecto al día de reposo, lo cual significa descanso. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, o día de reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo, el guardar el día de reposo, para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 10. ¿Captó usted la frase clave en la última parte del versículo 10? Dios reposó de sus obras. Dios dio al pueblo de Israel el 7º día para su día de reposo, en conmemoración de su propia obra cuando Él creó el mundo y todo lo que contiene, y entonces cesó de crear. Él cesó de sus labores. Él reposó. Estaba muy en orden dar un día de reposo a una gente que estaba toda en un lugar a un mismo tiempo para que pudieran todos guardar un determinado día. Hoy día la mitad del mundo tiene luz, mientras que la otra mitad está en tinieblas, así que eso no funcionaría. Pero eso solamente es un argumento desde el punto de vista natural. Veamos lo que la Biblia nos enseña respecto a este día de reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, esto no es solamente entrar, sino permanecer en el reposo. Es un reposo eterno, del cual el 7º día solo es un tipo. 7 es consumación. 8 es nuevamente el primer día. La resurrección de Jesús ocurrió en el primer día de la semana, concediéndoles la vida eterna y un eterno día de reposo. Entonces podemos ver por qué Dios no nos pudo dar un cierto día de la semana como día de reposo. Hemos entrado y permanecemos en nuestro reposo, lo cual el pueblo de Israel no pudo hacer, teniendo solo una sombra de la verdadera sustancia que nosotros gozamos. ¿Por qué volver a una sombra cuando ahora tenemos la realidad? La manera de recibir este descanso o continuo día de reposo es por la invitación de Jesús. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso, o el guardar el día de reposo, no un cierto día, sino vida eterna, reposo para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29.
No importa cuánto tiempo usted tiene caminando bajo la carga de su pecado, ya sean 10, 30 o 50 años o aún más, venga con su vida cansada y agobiada y hallará su descanso, el verdadero reposo. Jesús le dará descanso. Ahora, ¿cuál es exactamente el descanso que Jesús le dará? Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, día de reposo, dad reposo al cansado, o bien el guardar su día de reposo, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Isaías capítulo 28, versículos 8 al 12. Aquí en Isaías está profetizado, y tuvo su cumplimiento como 700 años más tarde, en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, exactamente como fue predicho que sucedería. Este es el verdadero día de reposo que fue prometido. Por lo tanto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cesaron de sus obras mundanas, sus costumbres mundanas y sus caminos errados. El Espíritu Santo tomó cargo de sus vidas. Ellos entraron en un reposo. Allí está el descanso. Allí está el día de reposo. No es un determinado día o un año, sino la eternidad de ser lleno y bendecido en el Espíritu Santo. Es usted cesando y Dios obrando. Es Dios en usted deseando y obrando de su buena voluntad. Permítame hacer hincapié una vez más respecto a los sabatistas que dicen que estamos errados al reunirnos el día domingo, el primer día. Aquí está lo que dijo Justino en el segundo siglo. El día domingo se reúnen todos aquellos que viven en las ciudades y en las aldeas, y se lee una porción de los escritos y las biografías de los apóstoles hasta donde el tiempo permite. Cuando se termina la lectura, el que preside da un primer discurso en el que amonesta y exhorta a que se deben de imitar esas cosas tan nobles. Después nos ponemos todos de pie para orar unánimes. Al terminar la oración, como ya hemos dicho, nos presentan el pan y el vino y se ofrece el agradecimiento y la congregación responde con amén. Luego el pan y el vino se distribuye a cada uno, de lo cual todos participan y los diáconos les llevan a los ausentes. Luego los pudientes y los que tienen el deseo contribuyen voluntariamente y esta colección se entrega al que preside, de donde él ayuda a los huérfanos, las viudas, los prisioneros y los extranjeros con necesidad. Por lo tanto, vemos que aquellos que reclaman que la iglesia primitiva perseveró con la costumbre judaica de congregarse en el último día de la semana están gravemente ignorantes de lo que la historia en realidad tiene registrado y por lo tanto no son dignos de confianza. Oh, que la gente pudiese venir a él y hallar ese descanso. Existe un clamor en todos los corazones por ese descanso, pero la mayoría no conoce la respuesta. Así que tratan de apaciguar ese clamor por medio de un procedimiento religioso de guardar ciertos días y aceptando credos y dogmas denominacionales. Pero al fallar en eso, muchos se van tras la botella, la parranda y todo exceso físico, pensando que a través de los placeres mundanos puede haber alguna clase de satisfacción. Pero en tales cosas no existe el descanso. Fuman y toman píldoras para calmar los nervios, pero no hay descanso en las pociones terrestres. Necesitan a Jesús, necesitan el remedio celestial, el reposo del Espíritu. La mayoría asiste a la iglesia el día domingo. Eso está bien, pero aún allí no tienen la menor idea de cómo llegar ante Dios ni cómo adorarle. Jesús dijo en Juan 4:24 que la adoración verdadera era en espíritu y en verdad.
Pero, ¿qué clase de adoración se espera hallar en una iglesia que conoce tan poquito de Dios que ponen a Santa Claus en tiempo de Navidad y conejitos en tiempo de Pascua? ¿De dónde obtuvieron tales cosas? Lo obtuvieron con los paganos y lo fijaron como parte de la doctrina de la iglesia. Pero cuando uno se entrega al Señor y es lleno del Espíritu Santo, entonces deja todo aquello. Él tiene un reposo en su alma. En realidad comienza a vivir y a amar a Dios y a adorarle. Ahora volvamos a nuestra escritura. Sabemos lo que no es el día del Señor. Si no es el sábado ni el domingo, entonces, ¿qué es? Pues podemos decir esto con certeza. Hoy ciertamente no es el día del Señor. Este es el día del hombre. Es la hechura del hombre, el trabajo del hombre, la iglesia del hombre, la idea del hombre respecto a la adoración. Todo del hombre por cuanto es el mundo del hombre, cosmos. Pero el día del Señor está por venir. Así es. El caso es que en este tiempo de la revelación de Jesucristo, Juan fue llevado por el Espíritu y transportado por el Espíritu a aquel gran día que está por venir. El día del Señor es cuando los días del hombre han terminado. Los reinos de esta tierra entonces serán los reinos de nuestro Dios. El día del Señor será cuando caigan los juicios y después viene el milenio. Hoy día el mundo hace lo que desea con el cristiano. Le llaman de toda clase de nombres inmundos, burlándose de él. Pero viene aquel día grande y notable cuando lamentarán y sollozarán, porque el Cordero viene en ira para juzgar al mundo. Entonces es cuando los justos tendrán su día con el Señor, porque los malvados quemarán y los justos entrarán al milenio caminando sobre sus cenizas. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías, capítulo 4, versículo 3. La voz como de trompeta. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Juan estaba en el Espíritu y allí él vio el grande y maravilloso día del Señor Jesús y todo su santo poder. El futuro estaba por desenvolverse porque Dios le iba a instruir. Juan no dijo que era trompeta, sino como trompeta. Ahora, cuando una trompeta es tocada, tiene algo de urgencia en el sonido. Es como el heraldo, el mensajero del rey, que viene ante el pueblo. Él le sopla a la trompeta y es un llamado urgente. La gente se reúne para escuchar. Israel siempre se reunía al sonar la trompeta. Algo importante está a la mano. Escúchenlo. Así que esta voz tenía la misma urgencia como de trompeta. Era clara y fuerte, alarmante y despertadora. Oh, que nosotros pudiésemos oír la voz de Dios en este día como una trompeta, por cuanto es la trompeta del Evangelio resonando la palabra de profecía para alertarnos y prepararnos para lo que está por venir sobre la tierra. El mando a escribir. Que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Allí está el primero y el último, el Alfa y la Omega. Eso es todo. El único y verdadero Dios, la voz y la palabra de Dios. Realidad y verdad están a la mano. ¿Qué cosa es estar en el Espíritu? Oh, el estar en la presencia de Dios y oír de Él. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. La voz que habló su palabra en el huerto del Edén y sobre el monte del Sinaí, la cual también fue oída en la gloria excelsa del monte de la transfiguración, una vez más estaba sonando, y esta vez a las 7 iglesias, con una completa y final revelación de Jesucristo.
los pies de bronce, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce se conoce por su dureza. No se conoce alguna cosa que se puede mezclar con el bronce para templarlo, pero este bronce que describe sus pies es aún más sobresaliente porque ha resistido la prueba del horno ardiente, lo cual ningún otro ha resistido. Y así es, por cuanto el bronce significa juicio divino, un juicio que Dios determinó y trajo a cumplimiento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente y el pueblo al verla quedaba sanado, así todo aquel que mira a Cristo encontrará plena salvación. Cristo es la fuente del agua de vida, es el pan vivo que vino del cielo. Aquel que sufre sin hallar consuelo, Cristo le ofrece consolación. Él es quien sana todas tus dolencias, es quien perdona todos tus pecados, el que rescata del hoyo tu vida, el que te sacia de bendición. Como Moisés levantó la serpiente y el pueblo al verla quedaba sanado, así todo aquel que mira a Cristo encontrará plena salvación. Cristo es la fuente del agua de vida, es el pan vivo que vino del cielo. Aquel que sufre sin hallar consuelo, Cristo le ofrece consolación. Él es quien sana todas tus dolencias, es quien perdona todos tus pecados, el que rescata del hoyo tu vida, el que te sacia de bendición. Y es, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. San Juan capítulo 3, versículos 14 al 19. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Israel había pecado y el pecado tenía que ser juzgado. Por lo tanto, Dios mandó a Moisés que colocara una serpiente de bronce sobre una asta, y todo aquel que la mirare fue salvo de la pena de su pecado.
La serpiente ardiente en el asta simbolizaba el pecado desde el huerto del Edén, en donde la serpiente engañó a Eva y la hizo pecar. El bronce habla de juicio, como es evidente en el altar ardiente, donde el sacrificio fue ofrecido sobre el altar por la pena del pecado. Cuando Dios juzgó a Israel por sus pecados en los días de Elías, Él detuvo la lluvia y los cielos ardientes eran como bronce. Ahora, en esta ilustración vemos que la serpiente sobre el asta representa pecado ya juzgado por haber sido de bronce, mostrando que el juicio divino ya había sido decretado sobre el pecado. Entonces, quien sea que mirare a la serpiente sobre el asta, aceptando el significado, fue sanado, por cuanto esta era la obra o salvación del Señor. La serpiente sobre el asta es un tipo de lo que Jesús vino al mundo para lograr. Él fue hecho carne para poder llevar sobre sí mismo los juicios de Dios respecto al pecado. El fundamento del altar de sacrificio era de bronce sólido, tipificando el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Juicio ya había sido decretado sobre él cuando aún no había pecadores. La salvación, siendo eternamente del Señor, Él pisó sobre el lagar del vino de la ira de Dios. Su vestimenta fue teñida de color carmesí con su propia sangre. Su porción fue el horno ardiente del justo juicio y la ira de Dios. Él sufrió el justo por los injustos. Tú eres digno, oh Cordero de Dios, porque nos has redimido por tu propia sangre. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Él sufrió como ningún hombre jamás ha sufrido. Aún antes de la cruz, él había derramado en el sudor grandes gotas de sangre, anticipando la intensa agonía que estaba por delante, hasta la sangre se le estaba separando en las venas. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas capítulo 22, versículo 44. Pero algún día esos pies de bronce pisarán esta tierra. Y entonces Él será el juez de toda la tierra y juzgará a la humanidad con rectitud y perfección, y no habrá manera de evadir ese juicio. No habrá manera de cambiar o de templar ese juicio. Entonces el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El ser inmutable no cambiará entonces, porque nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Esos pies de bronce destruirán al enemigo, destruirán al anticristo, a la bestia, la imagen y todo lo que es vil ante su vista. Él destruirá los sistemas eclesiásticos que han tomado su nombre solo para corromper su brillantez y los abrumará juntamente con el anticristo. Allí estarán todos los malvados, los ateos, los agnósticos, los modernistas, los liberales, como también la muerte, el infierno y la tumba. Así será, porque cuando Él viene, entonces los libros serán abiertos. Entonces es cuando aparecerán hasta las vírgenes fatuas y la iglesia tibia. Él separará a las cabras de las ovejas. Cuando Él viene se apoderará del reino porque es suyo, y juntamente con Él vendrán los miles de 10,000, su novia, los cuales vienen para ministrarle. Gloria, oh, es ahora o nunca. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Despierten de entre los muertos y busquen a Dios para que se les llene de su espíritu, porque de otra manera perderán la vida eterna. Háganlo ahora mientras hay tiempo. 4. Su voz era como estruendo de muchas aguas. ¿Qué representan las aguas? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Su voz era como el sonido de multitudes hablando. ¿Qué es? Es el juicio, porque estas son las voces de las multitudes de testigos, quienes por medio del Espíritu Santo en todas las edades han testificado de Cristo y han predicado su evangelio.
será la voz de todo hombre siendo elevado en juicio contra el pecador que no quiso recibir el aviso. Las voces de los 7 mensajeros se oirán fuertes y claras. Aquellos predicadores fieles que predicaron el poder salvador de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo y el poder del Espíritu Santo, los cuales se mantuvieron con la palabra más que con sus propias vidas. Todos ellos eran la voz de Jesucristo por medio del Espíritu Santo a través de las edades. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. San Juan, capítulo 17, versículo 20. ¿Alguna vez ha pensado usted cuán horroroso es para el hombre que va con la corriente irremediablemente hacia la cascada? Piense ahora de aquel rugido mientras él se acerca a su ruina cierta e inevitable. Y de la misma manera viene el día del juicio, cuando el rugido de la multitud de voces lo condenará a usted por no haber prestado atención antes de que fuera demasiado tarde. Tome cuidado ahora mismo, porque en este instante se está grabando sus pensamientos en el cielo. Allá sus pensamientos hablan más fuerte que sus palabras. Como el fariseo que reclamaba tanto con la boca, pero al no escuchar al Señor, su corazón llegó a ser corrupto y malvado hasta que ya era demasiado tarde. Ahora mismo pudiera ser su último llamado para escuchar la palabra y recibirla para vida eterna. Será demasiado tarde cuando llegue ante el rugido de aquellas voces de juicio y perdición. Pero ¿ha notado usted cuán dulce y relajante puede ser el sonido del agua? Me gusta salir a pescar y me encanta hallar un lugar donde se puede apreciar el murmullo quieto de las aguas. Allí puedo recostarme y escuchar el agua apaciguando mi corazón con paz, gozo y contentamiento. ¡Cuánto gozo tengo por estar anclado en el puerto de reposo donde la voz del Señor habla paz, así como lo ha declarado la palabra de las aguas de separación! ¡Cuán agradecidos debiéramos de estar al oír su voz de amor y ternura, dirección y protección! Y algún día oiremos aquella misma dulce voz hablarnos, no en juicio, sino en bienvenida, porque nuestros pecados han sido perdonados por su sangre, nuestras vidas han sido llenas del Espíritu y nuestro andar ha sido en la palabra. ¿Qué podría ser más precioso que oír las multitudes de voces de bienvenida y estar rodeado por las multitudes que han creído para vida eterna? Oh, no hay nada como eso. Mi oración es que usted oiga su voz y que no vaya a endurecer su corazón, sino que lo reciba como su Rey. Oh, si usted solamente lo viera. Fueron las aguas que destruyeron al mundo, pero fueron las mismas aguas que salvaron a Noé y que también salvaron a la tierra entera para Noé. Escuche su voz, la voz de sus siervos, mientras esa voz llama a arrepentimiento y vida. 5. En su diestra había 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Desde luego, ya sabemos según el versículo 20 que son las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas son los ángeles, mensajeros de las 7 iglesias. Fue inmolado.
pensar